Para los analistas demócratas con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar, para algunos de los delegados con quienes nuestros corresponsales han tenido la oportunidad de conversar, estas son heridas que van a cicatrizar con los días, y lo que se aspira y lo que se espera es llegar como un solo partido, arropando a la candidata, a Hillary Clinton, a ese momento electoral del próximo mes de noviembre. Ahora bien, en Florida, el candidato de los republicanos ha comenzado con sus actos de campaña. Orlando Guerrero tuvo la oportunidad de asistir a uno de estos actos. En el evento, el ahora candidato oficial de los republicanos le pidió a Rusia que recupere los correos electrónicos de Hillary Clinton y del Comité Nacional Demócrata y los haga públicos. Orlando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fueron más de 35 minutos de ataques permanentes del candidato republicano Donald Trump hacia la virtual aspirante a la presidencia de los Estados Unidos por parte de los demócratas. Básicamente cuestionó la imparcialidad del Comité Nacional Demócrata, esto a propósito de la filtración de correos electrónicos. Dijo que durante más de 235 días Hillary Clinton no le ha dado la cara a los medios de comunicación de este país, y también negó algunas versiones de prensa que lo vinculan a él y a su campaña, quiero decir a Donald Trump, con el gobierno de Rusia. Dijo que ni siquiera conoce al señor Vladimir Putin. Donald Trump contraatacó hoy a los demócratas. Dijo que la filtración de correos electrónicos donde se muestra que ese partido favoreció a Hillary Clinton en el proceso de primarias debería ser suficiente razón para que la exsecretaria de Estado renuncie a sus aspiraciones presidenciales. Cuando se usa lenguaje como el que ellos usan sobre la religión, sobre la raza, sobre todo lo que discutieron en esos correos electrónicos, yo hubiera corrido y me hubiera escondido, posiblemente me hubiera alejado de la carrera presidencial con ella. Todo está bien. Entonces, simplemente pregúntense ustedes mismos por qué ella no ha estado en esas conferencias. Honestamente, la razón es que no hay forma que ella pueda responder preguntas, porque el trabajo que ha hecho es terriblemente malo. Cuando hablan de cambio, pues me he fijado que tienen cambio, sí, lo han tenido por 30 años, por 30 años. No hay cambio, es lo mismo, una extensión de Obama, en mi opinión, será peor. Ella mintió sobre el TPP. Ella estaba a favor. Ella vio esto en televisión y simplemente se alejó porque es un horror, va a destruir todos nuestros trabajos, va a ser tan malo como el TLC, incluso peor. Desde la campaña de Hillary Clinton se argumentó que el gobierno de Rusia pudiera estar detrás de la interceptación de estos correos electrónicos. El candidato republicano no tuvo inconveniente en hacer pública una invitación al gobierno de Vladimir Putin. Y sí les diré esto a Rusia. Si ustedes están escuchando, espero que sean capaces de encontrar los 30,000 correos electrónicos que están perdidos. Creo que serán probablemente grandemente recompensados por nuestra prensa. Donald Trump dijo no tener vínculos con Vladimir Putin y negó que Rusia esté ayudando a su campaña. Déjenme decirles, ni siquiera se trata sobre Rusia, sobre China, sobre el que sea, el hacker. Se trata de la información enviada en esos correos, increíbles ofensas terribles, hablando de judíos, hablando de la raza, hablando del ateísmo, implementando etiquetas sobre la gente. Lo dicho, fue una desgracia. La campaña de Hillary Clinton reaccionó y dijo que es lamentable que un candidato a la Casa Blanca invite a un gobierno extranjero a espiar a los Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor eso para algunos es una curiosidad o parte de la lucha política. Para mí eso es un peligro cuando un candidato alienta, invita a que un gobierno extranjero del cual no tenemos relación hackee o trate de entrar en el correo electrónico de la oposición política de ese individuo. Este señor vuelve a demostrar que no tiene el temperamento, la seriedad, el conocimiento para ser presidente de la República. A pesar de la polémica, a las afueras del Donald Trump Resort, simpatizantes del magnate se referían a él como el único capaz de rescatar al país. Para mí Donald Trump solamente es la única persona que puede hacer orden en los Estados Unidos. Esta persona dice la verdad, algo que muchos políticos no hacen, ¿ok? Y yo creo que él tiene un gran programa y quiero ver
a Estados Unidos, preocuparse sobre Estados Unidos de nuevo, sobre la gente que vive acá primero, y entonces después de eso cuidar a otras personas. Es que este país tiene muchos problemas con los problemas trayendo personas extranjeras de otros países de Latinoamérica, México, y este país, aparte del gobierno tener serios problemas, el gobierno americano, los demócratas tienen serios problemas, nos ha traído a un hueco bien profundo, y los republicanos son lo que quieren no es que ellos sean racistas, que quieran tienen en contra de las personas de otras razas latinas o mexicanas, es que este país necesita salir arriba, salir a flote, para después poderlos ayudar a ellos. Estamos en un hueco. El encuentro del republicano Donald Trump con los congresistas cubanoamericanos que también son del Partido Republicano y el cual ha sido pospuesto en 2 ocasiones todavía no tiene nueva fecha. Esta es la información desde la ciudad del Doral. Soy Orlando Guerrero, regreso con ustedes y que tengan buena tarde. Gracias, Orlando Guerrero, por la información. Quiero saludar a José Luis Valdés Ugalde. Él es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor Valdés, buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo comienzo directamente preguntando cómo entender que el candidato de uno de los principales partidos de los Estados Unidos pida prácticamente a Rusia, conociendo la historia de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que hackee los correos de su principal contendora y los haga público. Es decir, evidentemente esto tiene un efecto dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Bienvenido. ¿Qué tal, Idania? Buenas tardes a todo su público y a ustedes, de luego. Miren, no es la primera vez que esto ocurre. El señor Trump es consistente en poner en evidencia el enorme desequilibrio discursivo y emocional que ha privado toda su campaña y precampaña antes. Esta no nos debe de parecer una sorpresa, aunque ya en un pleno proceso de campaña nacional, de inicio de campaña nacional, una vez que el Partido Demócrata termine su convención el jueves, es claramente un riesgo a la seguridad nacional. Estar planteando y convocando a un gobierno extranjero, el que sea, pero particularmente la Rusia de Putin, a que hackee e investigue asuntos que tienen que ver con cuestiones internas, no solo del Partido Demócrata, sino de la política interna estadounidense. Es ciertamente un problema de seguridad nacional que acaba de presentar con esta declaración, y desde luego el señor Trump se abre un flanco nuevo de ataque de sus opositores que seguramente le va a costar, ahora sí, mucho. Bueno, en esto de que le va a costar o le puede costar, creo que todas las predicciones que se han hecho a lo largo de esta contienda política interna de los republicanos, pues la verdad que todavía mucha gente se pregunta también cuál es el costo que ha tenido, porque contra todo pronóstico, pues hoy Donald Trump es el candidato. Quizá estos temas de la seguridad nacional sean bastante sensibles, digamos a nivel general, para los estadounidenses, pero pareciera que de alguna manera el discurso de Trump termina teniendo eco también en un sector del electorado de los americanos. Bueno, desde luego que sí. Ese eco ya tuvo impacto en 11 millones y medio de gentes que lo llevaron a la candidatura. Tome en cuenta usted que estamos hablando de un censo de aproximadamente de 250 votantes registrados, de los cuales votarán 190 o 180 en la elección de noviembre. Yo difiero con la posición de los que piensan que Trump tiene posibilidades, a pesar de todo lo que está haciendo y diciendo, de ser presidente. Yo siempre tomé a Trump en serio como precandidato y siempre lo escribí y lo declaré en esos términos. Nunca lo subestimé. Pero en este momento, en el que empieza la campaña nacional, es decir, agosto, septiembre y octubre, es donde vamos a ver verdaderamente los números con base en los cuales los candidatos van a poder tomarse en serio como candidatos viables. En este momento definitivamente tenemos a Trump arriba por entre 3, 4, 5 puntos de la señora Clinton, por el hecho de que está capitalizando todavía los efectos de su propia convención republicana. Pero una vez que termine la convención demócrata, vamos a empezar a decantar mucho más objetivamente los números que apoyarán a uno y al otro.
esta declaración y las otras declaraciones que de alguna manera el Partido Demócrata está capitalizando en su contra, la burla a los discapacitados, su posición con respecto a los migrantes, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos, me parece que le va a salir mal. Yo creo que incluso esta posición de Putin frente a Trump y de Trump frente a Putin le va a provocar un efecto boomerang. Ese es mi pronóstico. Probablemente en este momento no está ocurriendo, pero es mi pronóstico. Es muy difícil que los estadounidenses tomen en serio a un personaje que está declarando día tras día tal cantidad de locuras que los van a poner en una posición no solamente de peligro frente a sus competidores internacionales y particularmente sus aliados. No hay que olvidar la declaración de OTAN, es una declaración absolutamente barbárica, sino también los asuntos de carácter interno. Yo creo que la factura estamos por ver que se la pasen en aproximadamente un mes un conjunto mayoritario de sociedad civil estadounidense que empezará a hablar por sí mismo.